Bienvenidos a ABC Vinos. Hoy veremos cómo evolucionan los vinos una vez que fueron embotellados. Aprenderemos qué características tienen los vinos que mejoran con el paso del tiempo y que merecen ser guardados y cuáles son las condiciones ideales para hacerlo. Exploraremos los distintos tipos de contenedores y tapones disponibles y descubriremos cómo afectan la evolución de los vinos. También identificaremos las distintas etapas de la evolución de los vinos y veremos de cerca los cambios que sufre este durante su añejamiento y, como siempre, presentaremos otro cepaje. Daremos comienzo a este capítulo hablando de la importancia de la guarda en botella. Una vez que un vino fue embotellado, comienza otra etapa de su evolución, el añejamiento. Dentro de la botella se producen reacciones químicas que lentamente hacen evolucionar al vino. Esto significa que, con el paso del tiempo, su color, sus aromas y sus sabores cambiarán. La evolución que se produce en la botella puede ser favorable al vino, mejorando sus características y haciéndolo más agradable de beber, pero también puede ser desfavorable, haciendo que el vino empeore. Algunos vinos son guardados en sus botellas durante un tiempo determinado por la misma bodega que los elaboró antes de lanzarlos al mercado. Esto puede responder a reglamentaciones vigentes o a una elección del productor que espera que los vinos mejoren antes de salir a la venta. Otros vinos son lanzados al mercado apenas son embotellados. En todos los casos, una vez que los vinos salen a la venta, la decisión de guardarlos y por cuánto tiempo es de los consumidores. Guardar un vino por mucho tiempo para descubrir que perdió sus aromas y sus virtudes es una experiencia muy frustrante. La guarda de un vino cobra sentido cuando al abrirlo descubrimos que el tiempo lo mejoró, no cuando vemos que solo sobrevivió o se mantuvo bebible. La mejora de un vino en botella está determinada por varios factores. Todos ellos deben cuidarse si se espera que un vino mejore. Dichos factores son las características propias del vino, el tipo de contenedor utilizado para envasarlo, habitualmente una botella, el tipo de tapón utilizado para cerrar el contenedor, por lo usual de corcho, las condiciones en que se guarda el vino, el tiempo de guarda, es decir, el tiempo transcurrido entre el embotellado y el consumo. A continuación, veremos cómo influye cada uno de estos factores en la guarda de los vinos y qué condiciones deben cumplirse para que estos mejoren. El primer factor que determina si un vino puede evolucionar favorablemente en la botella es el tipo de vino. Hay vinos que por sus características tienen el potencial de mejorar. Otros, en cambio, no tienen esa capacidad y es preferible tomarlos cuanto antes mientras aún mantienen su frescura. La mayoría de los vinos son diseñados para ser tomados 1 o 2 años después de la cosecha. Los vinos que tienen la capacidad de mejorar con una guarda relativamente prolongada en botella constituyen una minoría absoluta. Pero, ¿qué características debe tener un vino apto para la guarda? Los vinos contienen sustancias que actúan como conservantes naturales. El alcohol, por ejemplo, ayuda a evitar el desarrollo de bacterias. Los ácidos y los polifenoles también actúan como conservantes. Se puede decir a grandes rasgos entonces que los vinos de grado alcohólico elevado, alta acidez y alta concentración de taninos tienden a ser los más aptos para la guarda. Sin embargo, la realidad es más compleja. Los vinos tintos más longevos ocasionalmente presentan una acidez y un grado alcohólico moderados. Basan su capacidad de añejamiento principalmente en su alta carga de taninos. Por su parte, los vinos blancos más longevos carecen virtualmente de taninos, como todos los vinos blancos, y pueden presentar grados alcohólicos bajísimos. Basan su capacidad de añejamiento principalmente en su alta acidez. No es casualidad que las varietales de uvas que dan los vinos tintos más longevos sean aquellas con un alto contenido de taninos en sus pieles, como la Cabernet Sauvignon y la Syrah. Tampoco es casualidad que las variedades de uvas que dan los vinos blancos más longevos son aquellas capaces de conservar una alta acidez cuando maduran, como la Riesling, la Chenin Blanc y la Semillon. También el suelo, el clima, las prácticas en el viñedo y las técnicas de vinificación deben permitir lograr una alta carga de taninos en los vinos tintos y una alta acidez en los vinos blancos si se busca obtener vinos con capacidad de añejamiento. Un alto contenido de azúcares parece ser una de las claves para la longevidad en algunos vinos dulces. Tal es el caso de los mejores Sauternes franceses, Rieslings dulces alemanes y alsacianos, blancos dulces del Valle del Loire y Tokay húngaros.
Estos vinos están entre los más longevos del mundo. Todos combinan una gran concentración de azúcar residual con una acidez particularmente alta. Además, existe un compuesto agregado durante la elaboración y antes del embotellado de todos los vinos que contribuye a su capacidad de conservación, el anhídrido sulfuroso. El anhídrido sulfuroso actúa como antiséptico, evitando la proliferación de levaduras y otros microorganismos que pueden arruinar el vino, y como antioxidante, contrarrestando la acción nociva del oxígeno, que favorece la formación de sustancias de aromas y sabores desagradables como el ácido acético que avinagra el vino. Más allá de todo lo dicho, la capacidad de un vino de mejorar en botella con el paso del tiempo no es fácil de predecir. Los contenedores donde se guarda el vino influyen en gran medida sobre su evolución. Las botellas de vidrio son los contenedores de preferencia para los vinos de guarda. El vidrio presenta varias cualidades: impermeable al oxígeno y es químicamente inerte, es decir, no transmite tipo alguno de aromas o sabores que puedan alterar el vino. Curiosamente, la capacidad de las botellas puede afectar cómo evolucionan los vinos. A mayor capacidad, más lenta y armoniosamente tenderá a evolucionar el vino. En caso de haber fallas en el tapón, algo muy común en los tapones de corcho natural, dicha superficie de intercambio afectará a un volumen mayor de vino cuanto mayor sea la capacidad de la botella, y los efectos negativos del oxígeno sobre el vino se producirán en forma más paulatina. El grosor del vidrio no afecta la guarda de los vinos, salvo en lo que atañe a la resistencia de las botellas. Las gruesas botellas utilizadas en la actualidad para algunos vinos tienen la ventaja de resistir mejor los impactos y el maltrato, pero el inconveniente de un mayor peso y un alto costo. Existen otros contenedores que pueden cumplir la misma función que las botellas de vidrio, ya que también son inertes e impermeables al oxígeno. Tal es el caso de los envases de cartón. Sin embargo, su uso se limita a los vinos más baratos sin capacidad de guarda, por su imagen poco glamorosa y asociada a los vinos de baja calidad. A la atención debida al material de los envases por su importancia en la evolución de los vinos, no debe escapársele observar también qué ocurre con el cierre de los recipientes de guarda, los corchos y las tapas alternativas. El talón de Aquiles de las botellas suele ser el tapón utilizado para cerrarlas. Actualmente se utilizan varios tipos diferentes de elementos para ello: los corchos naturales, los corchos reconstituidos o aglomerados, los corchos sintéticos, las tapas a rosca y las tapas corona. El sistema de tapón más elegido para los vinos de guarda es el corcho natural. Este se obtiene de la corteza del alcornoque, un tipo de roble cuyo nombre científico es Quercus suber. El corcho tiene una serie de características que lo hacen apto para el taponado de botellas: elasticidad, resistencia a la compresión, impermeabilidad, longevidad y estabilidad química. Sin embargo, presenta una serie de desventajas. Para empezar, es un material caro y escaso. La corteza del alcornoque vuelve a crecer después de extraída para la fabricación del corcho, pero tarda 10 años en alcanzar el grosor necesario para poder volver a ser utilizada. Además, los árboles de alcornoque aptos para la fabricación de tapones no abundan. Crecen principalmente en Portugal y en España. Por otra parte, el corcho natural presenta vetas e imperfecciones que no siempre son detectadas con los controles de calidad. Estas vetas e imperfecciones son vías a través de las cuales puede filtrarse el vino o, peor aún, ingresar oxígeno. Esta es la causa principal debido a la cual los vinos guardados durante muchos años suelen presentar una alta variabilidad en su estado. Una botella con un corcho en óptimas condiciones puede contener un vino que añejó gradual y armoniosamente, mejorando y aumentando en complejidad. Mientras tanto, otra botella aparentemente idéntica, guardada en las mismas condiciones, puede contener un vino que envejeció acelerada y prematuramente, perdiendo sus aromas y sabores por haberle tocado un corcho imperfecto. Otro inconveniente del corcho natural es que tiende a absorber aromas del medio que luego son transmitidos al vino. En especial, es susceptible a la contaminación con una sustancia llamada tricloroanisol o TCA. El TCA, incluso en bajísimas concentraciones, transmite a los vinos aromas y sabores extremadamente desagradables, conocidos como gusto a corcho. El gusto a corcho es fácil de reconocer cuando hay altas concentraciones de TCA. Se percibe como un marcado olor a humedad, moho o cartón mojado. El origen del TCA es complejo. El corcho natural es tratado con sustancias que contienen cloro.
El cloro se combina con sustancias propias del corcho, dando lugar a compuestos que pueden ser convertidos en tricloroanisol por microorganismos presentes en el corcho. El tricloroanisol luego es transferido del tapón al vino, generando el gusto a corcho. Hay otras maneras en que el vino puede adquirir gusto a corcho que no incluyen necesariamente al corcho natural. El TCA se puede generar en barricas y toneles limpiados con sustancias cloradas, por ejemplo. El TCA puede llegar a contaminar toda una bodega y es extremadamente difícil de erradicar. Se estima que en la actualidad aproximadamente el 5% de las botellas del mundo, y muy probablemente más, está contaminado con TCA. Que este inaceptable porcentaje no tenga efectos devastadores sobre la industria del vino se debe principalmente a la incapacidad del consumidor promedio para identificar al defecto como tal. La mayoría de los consumidores lo percibe como parte desagradable del carácter del vino, pero no como un defecto que es motivo legítimo de quejas. Los corchos reconstituidos o aglomerados se fabrican a partir de pedazos de corcho sobrante de la producción de corchos naturales. Son de calidad claramente inferior a los tapones de corcho natural y presentan los mismos inconvenientes. No se utilizan para vinos de guarda. Los tapones de corcho sintético son de aspecto muy parecido a los de corcho natural, pero están hechos de copolímeros, que son materiales que combinan más de un tipo de plástico. Estos tapones presentan propiedades elásticas similares a las del corcho natural, se insertan en las botellas de la misma manera y se quitan utilizando los mismos sacacorchos. Aseguran una excelente hermeticidad, son inertes y no presentan riesgos de contaminación con TCA. A diferencia de los tapones de corcho natural, son homogéneos, es decir, no presentan variaciones aleatorias en su estructura, lo cual asegura una evolución pareja en vinos idénticos guardados en las mismas condiciones. Además, son más baratos que los tapones de corcho natural y no hay problemas de escasez. Su capacidad de permitir el añejamiento gradual y armonioso en los vinos de guarda no ha sido probada. Sin embargo, no hay indicios que indiquen que no sean aptos para eso. Las tapas a rosca presentan probablemente la mejor alternativa a los tapones de corcho natural. La superficie que sella la botella está compuesta por capas de estaño y plásticos inertes, formando una barrera muy efectiva contra el ingreso de oxígeno. Las cuantiosas pruebas efectuadas hasta ahora, principalmente sobre vinos blancos, pero también sobre algunos tintos, han dado resultados sorprendentes. En virtualmente todos los casos, los vinos añejados en botellas con tapas a rosca evolucionaron igual o mejor que los vinos añejados con tapones de corcho natural. A esto se suman otras ventajas. No se necesitan sacacorchos para destapar las botellas y éstas pueden volver a cerrarse en caso de no consumirse todo el vino. En los últimos años se han trabajado para mejorar el aspecto estético de estos tapones con resultados muy satisfactorios. Las tapas a rosca gozan de una amplia y creciente difusión, sobre todo en Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Se utilizan principalmente en vinos blancos, aunque cada vez son más los vinos tintos, algunos de guarda y muy costosos, que adoptan este sistema. Inclusive algunos productores de las regiones más tradicionales de Francia están comercializando vinos blancos con tapas a rosca y experimentan con ellas en tintos de guarda. Las tapas Corona presentan cualidades muy similares a las tapas a rosca. Sin embargo, presentan dos desventajas frente a estas. Se necesita un destapador para abrir la botella y una vez abierta no puede volver a cerrarse. Mucho se ha dicho acerca del rol del oxígeno en la evolución de los vinos en botella. Los defensores del corcho natural argumentan que este material es el único que permite el ingreso gradual del oxígeno necesario para la evolución del vino. Sin embargo, el corcho natural, libre de vetas y defectos, es virtualmente impermeable al oxígeno. En cambio, la permeabilidad al oxígeno puede guardarse con bastante precisión en las tapas a rosca. Muy probablemente en un futuro cercano se logre lo mismo con los corchos sintéticos. Por otra parte, los estudios indican que las reacciones químicas que permiten la evolución armoniosa y la mejora de los vinos en botella suceden en condiciones anaeróbicas, esto es, en ausencia de oxígeno. Cualquier incorporación de oxígeno durante la guarda es aparentemente negativa para el desarrollo adecuado de dichas reacciones. Todavía se conoce relativamente poco acerca de la naturaleza de los cambios que suceden en el vino durante la guarda en botella. Queda mucho por descubrir y se continúa investigando. A continuación, hablaremos de cuáles son las condiciones óptimas para que un vino evolucione correctamente. Esto es, desarrolle todo su potencial hasta alcanzar su plenitud.
Condiciones de guarda. Las condiciones bajo las cuales se guarda un vino determinan su evolución: la temperatura, la humedad, la luz, la ventilación, las vibraciones, los olores del medio ambiente y la posición de las botellas inciden en el resultado final de años de guarda. Hay evidencias que sugieren que los vinos que evolucionan lentamente tienden a desarrollar características más finas y una mayor complejidad que los que lo hacen más rápido. Las altas temperaturas, por ejemplo, aceleran la evolución. La temperatura ideal para la guarda de vinos está próxima a los 10 grados centígrados. En lo posible, nunca se deben superar los 20 grados. Además, la temperatura debe mantenerse constante para minimizar las fluctuaciones amplias o bruscas que son muy perjudiciales para el vino. La humedad ambiental, por su parte, debe ser lo suficientemente alta como para evitar que los tapones de corcho natural se sequen y pierdan su hermeticidad, a la vez que tan baja como para evitar que la formación de hongos estropee las etiquetas. Se recomienda una humedad del orden del 60%. La oscuridad favorece la conservación de los vinos. La radiación ultravioleta de la luz afecta al vino, ya que puede fomentar reacciones oxidativas. Sus efectos pueden ser aún más devastadores que los de las temperaturas excesivas. Curiosamente, es común oír que las vibraciones afectan negativamente las características de los vinos. Sin embargo, no hay evidencia científica que confirme tal afirmación. Las vibraciones sí evitan que los sedimentos que se producen durante el añejamiento se depositen, imposibilitando su separación por medio de la decantación. Por tal motivo, siempre se recomienda que los vinos descansen en ausencia de vibraciones. Una ventilación adecuada es conveniente para evitar que se acumulen olores desagradables. Los corchos son muy propensos a absorber olores que luego pueden ser transmitidos al vino. Por el mismo motivo, nunca deben guardarse vinos junto a alimentos u otros elementos que puedan desprender olores fuertes. Conviene guardar las botellas en posición horizontal, así el vino se mantiene en contacto con los tapones de corcho natural. El corcho mojado por el vino se hincha y asegura un cierre hermético. Veamos a continuación lo que ocurre durante la guarda en la botella. Evolución y tiempo de guarda. La evolución de los vinos en botella se produce en ausencia de oxígeno en condiciones de asfixia, también llamadas anaeróbicas o reductivas. A medida que pasa el tiempo, se producen cambios en el color del vino, sus aromas y sus sabores. Los vinos aptos para la guarda aumentan en complejidad y mejoran hasta alcanzar un apogeo, siempre y cuando sean guardados en condiciones adecuadas. Los vinos que evolucionan con más lentitud alcanzan una mayor complejidad que los que lo hacen aceleradamente. Los vinos más longevos y bien guardados, que tardan más años en llegar a su plenitud, son en consecuencia los que alcanzan los picos más altos en complejidad aromática y cualidades gustativas. Se distinguen 3 etapas en la evolución de los vinos en botella. La primera se conoce como maduración. En ella, los vinos pueden presentar desequilibrios y fluctuaciones en su calidad, pero van aumentando en complejidad aromática y cualidades gustativas. Esta etapa puede durar desde unos pocos meses en vinos simples hasta 10 o 20 años en los vinos más longevos con mayor capacidad de guarda. Algunos vinos llegan a pasar por uno o más períodos de cerramiento, durante los cuales parecen carecer casi por completo de aromas y sabores. La siguiente etapa se conoce como madurez, apogeo o plenitud, que es cuando los vinos alcanzan sus mejores cualidades y son más agradables de beber. Este pico cualitativo puede durar tan solo unos meses en vinos de corta vida y varios años en los vinos de guarda más longevos. La última etapa se conoce como declinación. Los vinos se van apagando hasta perder sus cualidades. Mientras los vinos de corta vida suelen decaer abruptamente, los de guarda más longevos, en cambio, pueden mantenerse bebibles por muchos años, aunque cada vez estarán más lejos de su apogeo. Algunos vinos llegan a mantenerse bebibles por más de un siglo. Los vinos tintos tienden a volverse más sutiles, suaves y delicados con la guarda en botella. Su color cambia del rojo intenso, azulado o violáceo, al rojo pálido con tonalidades anaranjadas. Los vinos blancos pasan del amarillo pálido y verdoso al amarillo intenso con reflejos dorados y eventualmente a los tonos amarronados. Los taninos que les dan el color y las sensaciones de astringencia a los tintos reaccionan con el oxígeno disuelto en el vino y se polimerizan.
Esto significa que sus moléculas se unen formando cadenas, las cuales al alcanzar determinado tamaño dejan de ser solubles en el líquido. Entonces los taninos precipitan como un sedimento oscuro. Así, la carga tánica del vino baja y el vino se vuelve menos astringente, menos amargo y más suave al paladar. Los compuestos aromáticos interactúan, se combinan y reaccionan entre ellos y con otros compuestos, de modos múltiples e impredecibles. Los ácidos y los alcoholes se combinan formando sustancias conocidas como ésteres, que pueden ser muy aromáticas. Así, los aromas propios de las uvas y de la fermentación van desapareciendo y comienzan a distinguirse los aromas complejos y sutiles propios del añejamiento, conocidos como bouquet. Pero las botellas no son el único tipo de recipiente apto para contener el vino. Existen otras opciones, de las cuales a continuación presentaremos una, el sistema Bag-in-Box. El sistema Bag-in-Box, que en inglés significa bolsa en caja, fue desarrollado como alternativa a las botellas de vidrio. Consiste en una caja de cartón rígido en cuyo interior hay una bolsa de plástico que contiene el vino. La bolsa está compuesta por una capa interior de plástico totalmente inerte y muy flexible y una capa exterior de plástico metalizado que ofrece una barrera efectiva contra el ingreso de oxígeno y contra la pérdida de sustancias aromáticas. Una válvula permite extraer el vino. A medida que sale el líquido, se genera un vacío que hace que la bolsa se encoja. Así el vino no entra en contacto con el aire y se evita la acción nociva del oxígeno. El sistema permite servir vino regularmente durante varias semanas sin que su calidad se vea afectada. Esto es algo imposible de lograr con botellas que, una vez abiertas, deben ser consumidas antes de que el oxígeno del aire estropee el vino. Antes de dar por terminado este capítulo de ABC Vinos, conozcamos un cepaje de uva tinta que ha alcanzado fama mundial: Tempranillo. El Tempranillo es una variedad de uva tinta originaria de España. Debe su nombre a que es una uva que madura tempranamente. Además, es de desborre o brotación tardía y requiere de un ciclo muy corto para madurar. Es una variedad de coloración intensa, apta para la crianza en roble, cuyos sabores se amalgaman perfectamente con los propios de la uva. Los aromas y sabores característicos del Tempranillo incluyen las frutas rojas como fresas, frambuesas y cerezas. Cuando se lo deja sobremadurar, puede adquirir notas de frutas negras como las moras y de mermelada. La crianza en madera de roble suele transmitirle aromas a vainilla y tabaco. La variedad es utilizada en los famosos tintos de Rioja, donde se la combina con otras uvas como la Garnacha y la Graciano. En la Ribera del Duero se la utiliza sola o combinada con variedades de origen francés como la Cabernet Sauvignon, la Merlot y la Malbec. En Portugal también se la cultiva, allí mezclada con fabulosas variedades autóctonas como la Touriga Nacional, forma parte de los Oportos, legendarios vinos fortificados. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Recordemos lo que hemos aprendido en este capítulo. Hoy vimos cómo evoluciona el vino dentro de la botella. Aprendimos a distinguir los vinos que mejoran con el tiempo de los vinos que apenas sobreviven. Identificamos los compuestos que contribuyen a la longevidad de los vinos: alcohol, acidez, taninos y el anhídrido sulfuroso que se agrega. También hicimos lo propio con los distintos tapones. Descubrimos el tricloroanisol o TCA, una sustancia que suele contaminar el corcho natural, transmitiendo al vino aromas y sabores extremadamente desagradables, y exploramos el uso de otros tapones cuya principal ventaja es la inmunidad al TCA. Luego descubrimos las condiciones ideales para guardar vino. Aprendimos que los vinos más longevos, que evolucionan más lentamente, suelen alcanzar una mayor plenitud en lo que hace a complejidad aromática y cualidades gustativas. También conocimos las características de envases alternativos a las botellas de vidrio y por último nos acercamos a otro cepaje de uva, el Tempranillo. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y los invitamos a reencontrarnos en el próximo capítulo de ABC Vinos.